Bueno, muchas gracias, especialmente a la Fundación Juan Bosch, cuya casa central tuve la oportunidad de conocer hace poco tiempo, justamente en República Dominicana. Gracias a los organizadores de este seminario, tan importante porque nos ayuda a pensar y a involucrarnos en los problemas, pero también en las realidades de un mundo hermano, pero que ha quedado muy distante para los intereses de nuestro país. Yo efectivamente tuve el honor de conocer de este libro, 1963, Revolución Inconclusa, de Elías Acosta Matos, en mi viaje a República Dominicana, cuando se lanzó allá esta publicación con una concurrencia que realmente fue impresionante y que habla, bueno, desde luego del recuerdo que los dominicanos mantienen del presidente Juan Bosch, de lo que fue su inconclusa revolución según este libro, bueno, y de lo que son sus ideas fundamentalmente que siguen manteniendo vigencia no solo en ese país, sino que en América Latina. Es un libro que fue promovido por la Fundación Bosch, por lo que tiene un largo y muy bien fundado, una larga y fundada presentación del nieto del extinto mandatario, bueno, nuestro Matías Bosch, quien fue una pieza muy importante de todos los actos que se organizaron en República Dominicana con ocasión de que se cumplieran los 50 años desde que subió al gobierno de ese país y fuera derrocado en tan solo 7 meses. Efectivamente, Juan Bosch asume la presidencia de República Dominicana 10 años antes de que lo hiciera Salvador Allende en nuestro país, pero por designio de los Estados Unidos, en ambos casos, bueno, este país, el gran empresariado, los militares que traicionan la fidelidad a los gobiernos constitucionales y en el caso de República Dominicana, la jerarquía católica, la jerarquía eclesiástica católica, bueno, son los, en definitiva, los que promueven su derrocamiento. Él alcanzó a gobernar 7 meses. Salvador Allende, como sabemos, tan solo 1000 días. Es un libro que presentamos, que es fundamental en mi modo de ver, y créanme que he leído muchísimo sobre Juan Bosch, un libro fundamental para entender la personalidad de uno de los grandes líderes de América Latina, de un líder de excepción, en cuanto que fue un político avesado, fue un estadista, ¿no es cierto?, considerado en el mundo entero. Desde luego fue un revolucionario por las ideas que encarnó, por las cuales luchó, un humanista, se ha dicho, un profesor, un docente. Bueno, y desde luego, quienes conocemos de su obra, sabemos que se trata también de un novelista, de un lúcido ensayista y también de un poeta. Bueno, este es un libro que sirve muchísimo para también entender el entorno, las circunstancias de que pudo darse un gobierno revolucionario en República Dominicana, países que están tan tutelados por Estados Unidos. Bueno, y se explica fundamentalmente por el largo imperio del trujillismo, de Leonidas Trujillo, dictador, que está considerado dentro de los más crueles y salvajes de América Latina, y que alcanzó a estar 31 años en el poder, y que fuera, bueno, asesinado y derrocado desde luego por una conspiración que el propio Estados Unidos se encargó de impulsar, bueno, porque estaba pagando un precio muy alto al prestigio de Estados Unidos, el estar, bueno, colaborando y afirmando a un dictador de esa naturaleza.
Y de luego porque también empezaron a soplar en Estados Unidos algunos aires de cambio, especialmente en esa época con el presidente Kennedy, que también se cumple en estos días, 50 años desde que fuera asesinado. El presidente Kennedy incluso alcanzó a recibir en la Casa Blanca a Juan Bosch. Le causó una buena impresión según los testimonios. Este presidente electo dominicano, pero no cabe duda que también las fuerzas que operan y que manejan la política estadounidense fueron más que las buenas intenciones de Kennedy, y empezaron a trabajar, como lo hicieron en Chile, desde el primer día de su mandato por derrocarlo. Juan Bosch se había legitimado en el mundo entero después de 23 años de exilio, en que recorrió muchos países. Estuvo largas temporadas en Cuba. También aquí en Chile tuvimos la oportunidad de tenerlo. Y claro, incluso para los Estados Unidos se le hacía imposible frenar este liderazgo que tenía Juan Bosch y que le permitió ganar las primeras elecciones democráticas después de 31 años con un 60% de votación. Particularmente importante es este libro porque detalla la enorme actividad que realizó Juan Bosch en el gobierno. Algo que es realmente inconcebible, si uno compara incluso con nuestro proceso chileno, con los 1000 días de Salvador Allende. Lo cierto es que Juan Bosch en 7 meses emprendió cambios que son realmente notables. Desde luego, se elaboró una nueva constitución, profundamente democrática, en que no solo estaban contemplados los derechos fundamentales del ser humano, sino que también muy ampliamente y explícitamente contemplados derechos como que entonces estaban siendo limitados o conculcados, como el derecho a huelga, el de la organización sindical, los derechos de la ciudadanía y del pueblo a una buena educación. En fin, cuestiones que, por ejemplo, si uno ve lo que fue esa constitución, uno diría: ¿por qué nosotros los chilenos nos demoramos tanto en hacer nuestra propia constitución? Si ahí están los valores, como están los valores también asentados en otras cartas fundamentales. Una constitución que en poco tiempo, profundamente democrática, y que aquí en este libro expresa algunos párrafos que realmente la ponen como una constitución perfectamente contemporánea. Juan Bosch emprendió una labor colosal para limpiar la corrupción que había sumido al país después de estos 31 años del trujillismo, para emprender una reforma administrativa, para desestabilizar a todos esos grupos que al interior de la administración pública robaban, ¿no es cierto?, y malversaban los fondos fiscales. Emprendió medidas económicas urgentes, como la de frenar las exportaciones de carne al exterior, a objeto de que esos recursos, esas proteínas, estuvieran destinadas fundamentalmente a la población. Una población que en un alto porcentaje entonces, padecía hambre literalmente, cuestiones que hoy día a esta altura se hace difícil de comprender o no es habitual en América Latina. Pero él, reorientó esto, frenó las exportaciones y destinó los recursos ganaderos a satisfacer las necesidades fundamentales. Inició un proceso de reforma agraria, en la idea que él tenía de que la democracia, como más se podía consolidar, era la posibilidad de que los campesinos, que eran la mayoría, fueran propietarios de sus tierras, se asentaran en ellas y defendieran después sus derechos. Un proceso, claro, que no alcanzó a consolidarse, pero que se inició y dejó sembrada, por supuesto, la semilla del cambio. Le puso Bosch límites al gasto militar,
Por ahí, como siempre, como también lo padeció Allende, hubo gente de izquierda que cuando hace la evaluación después de lo que pasó, tendió a acusar a Bosch de haber tenido mano blanda para enfrentar a los militares, para enfrentar a los empresarios, en fin, para oponerse a la acción y la conspiración de los Estados Unidos. Sin embargo, él hizo algo que en otros países de América Latina seguimos esperando. Frenó la corrupción de los militares. Paró algo tan simple como que los militares se mandaban a hacer todos los equipos bueno, exportaban todas las armas, desde luego, importaban todas las armas, pero se mandaban a confeccionar todas sus vestimentas al extranjero y lo frenó. Él le eliminó todas las preventas que tenían los militares, que tenían derecho a adquirir automóviles y otros bienes sin pago de impuestos. Los enfrentó realmente y bueno, y distrajo recursos destinados al militarismo, a las Fuerzas Armadas, para sembrar en poco tiempo de colegios de República Dominicana que se encargaran de lo que él como educador tenía muy claro como objetivo, que era, bueno, alfabetizar a un pueblo que tenía altos índices de analfabetismo y desde luego comprometerse, como lo hacía la Constitución, de entregar educación primaria y secundaria completa a los jóvenes dominicanos. Un logro, digamos, un objetivo que Cuba lo logra en esos años, pero que otros países de América Latina han tenido que esperar mucho tiempo para que el Estado se haga cargo de lo fundamental, educación primaria completa y secundaria completa. Recién ustedes ven que el presidente Piñera está agregando a esta formación primaria y secundaria la formación parvularia, que va a ser también obligatoria ahora en nuestro país. Pero ya para Juan Bosch eso era elemental y era fundamental. El libro, como les digo, narra los logros, los alcances, los 7 meses, uno por uno. El autor, Elías Acosta, bueno, da cuenta de lo que fue la gestión de gobierno de Juan Bosch y que, como digo, me parece colosal. Juan Bosch, el político, el educador, el humanista, el escritor, bueno, está, por supuesto, y ha quedado entre los grandes líderes de América Latina, entre nuestros grandes héroes, por decirlo en forma franca, y que han marcado o han sido parte de estas revoluciones nacionalistas, de algún modo, nacionalistas populares que emprendieron varios países de América Latina, partiendo por Lázaro Cárdenas en México, por Arbenz en Guatemala, cuyo gobierno también es abortado por la invasión estadounidense, por una serie de líderes en que cuesta bastante incluir, porque respecto a todos los grandes personajes siempre hay algunas reservas, pero el autor del libro lo inscribe a él como precursor de otras revoluciones en América Latina, como la venezolana, como lo que pasó con Lula en Brasil, con el proceso de Evo Morales en Bolivia, del presidente Correa en Ecuador, en fin, y por supuesto de Salvador Allende en Chile. Experiencias abortadas algunas, por lo que sabemos, y otras de alguna forma exitosas. Excluye Elías Acosta algo que me llamó la atención de este proceso de nacional y popular de estos gobiernos a la revolución de Fidel Castro, que naturalmente, y la revolución cubana, que naturalmente tiene otras pinceladas, tiene otras características, tiene, bueno, una orientación ideológica que en un momento determinado, por supuesto, toma diferencia con estos otros procesos que
se inscribieron prácticamente, se limitaron, se acotaron a hacer procesos revolucionarios con gran sentido social, con un gran objeto de justicia social, pero también con una sólida vocación democrática. Aunque, por supuesto, entre uno y otro podemos admitir que hay muchas diferencias y circunstancias diversas. Bosch, como Allende, fueron derrocados por lo que los autores del libro llaman un verdadero manual del golpe de Estado. Es sorprendente ver las razones que se esgrimieron en República Dominicana al momento que derrocaron a Juan Bosch. Cuestiones como el estado caótico en que vivía el país, que nos recuerda al caos de la Unidad Popular que justificó también la acción de los militares en nuestro país. El incumplimiento de promesa, algo que está en el manual, pero que realmente en el caso de Bosch, yo creo que él fue mucho más allá de las promesas que alcanzó a hacer como candidato. Sus 7 meses de gobierno son mucho más fructíferos de lo que puede hacer mucho gobierno en un periodo normal. Los atentados, entre comillas, a la libertad de expresión, que queda en la evidencia también de que ni aunque hubiera querido atentar contra la libertad de expresión, habría podido Juan Bosch, en un país que todavía los medios están tan consolidados en los grupos económicos, tan identificados con ellos. Si Venezuela no ha podido enfrentar con fortaleza la acción de los medios de comunicación de su país, en menos tiempo todavía podría haberlo hecho Juan Bosch, pero está en el manual de los derrocamientos de los presidentes constitucionales el acusarlos de vulnerar la libertad de expresión, en una actitud del todo hipócrita, cuando fue Estados Unidos el que estuvo alentando y sosteniendo un gobierno que violó todos los derechos sistemáticamente, y entre ellos el de la libertad de expresión, durante 31 años, ¿no es cierto?, de dictadura. El tener a la nación al borde del abismo, se usan las mismas palabras de este manual allá en República Dominicana como las que se usaban en Chile. El país estaba al borde del abismo, había que salvar al país. Lo usó Pinochet en forma jocosa cuando dijo el país estaba al borde del abismo y nosotros hemos dado un paso adelante, con lo cual no entendió realmente lo que quería expresar, pero a nosotros nos dejó claro que después, si estábamos al borde del abismo, el paso adelante nos llevó al abismo completo. En fin, y por cierto, la excusa de la acción desestabilizadora del comunismo internacional y ateo, del comunismo internacional y ateo, lo mismo también de lo cual se acusó a la Unidad Popular en nuestro país, se acusó a Salvador Allende, en una, digamos, excusa que en el caso de Juan Bosch todavía tiene mucho menos fundamento de lo que podría haber tenido en nuestro país, que naturalmente el comunismo internacional ateo es muy poco lo que alcanzó a gobernar con Salvador Allende, o influir si hubiera sido realmente comunista y ateo, cuando sabemos que incluso una de las ingratas experiencias de Allende fue haber visitado la Unión Soviética sin haber obtenido un respaldo sincero y decidido a su gobierno. Menos todavía en un Juan Bosch que no adhería como Allende a los valores del marxismo, que no formaba parte de un partido que se declarara marxista, leninista, como se declararon varios de los partidos que gobernaron con Allende. Menos intención todavía podía tener ese gobierno de dejarse influir por el llamado comunismo ateo, y que sin embargo, con lo cual se hostigó a Bosch durante 7 meses para que diera prueba todos los días cotidianas de que él no tenía vínculos con esta organización internacional que se oponía a la paz del mundo
y buscaba entronizarse en América Latina, después de la Revolución cubana. Bueno, un libro interesante porque habla de este proceso, nos pone en conocimiento o en el recuerdo de tantas experiencias revolucionarias frustradas por la acción del imperialismo, y digámoslo muy francamente porque también es otro aspecto que se nota en el libro, por la irresponsabilidad, por la falta de madurez, por la división y otros procesos que afectan a las izquierdas del continente, que nos siguen afectando, por ejemplo, tan severamente en Chile, y que en definitiva sirven mucho de pretexto para desestabilizar todos estos procesos de cambio. Bosch también sufre de esta incomprensión. Desde luego, cuando es derrocado, su partido sufre, lo que también sufrió de alguna forma la Unidad Popular en nuestro país, o partidos de la Unidad Popular, un reciclaje peligroso hacia las ideas neoliberales. Yo comparo mucho lo que pasó con el partido de Juan Bosch, el PRD, con el Partido Socialista chileno del presidente Allende. Un proceso bastante similar y que incluso se extiende hasta hoy. Un partido socialista que administra la Constitución y las leyes de heredad de Pinochet ya por 23 años. Un partido socialista que recuerda y proclama a Salvador Allende, pero lo traiciona todos los días en el Congreso Nacional, en la gestión de los gobiernos post-dictadura, como lo llamo yo. Un partido socialista y un PRD dominicano que se encuentran hoy día bajo el influjo encantador de un Felipe González, que visita constantemente a nuestros dos países y junta a un Ricardo Lagos hoy día con el expresidente Fernández de República Dominicana. En el mismo instante que se proclama, se hace loa, se le rinde un homenaje a la muerte de Allende hace 40 años y al derrocamiento de Juan Bosch hace 50 años, estos partidos están encantados administrando, ¿no es cierto?, el modelo neoliberal heredado de la dictadura. Hay una simetría muy importante en este caso de lo que sucede o ha sucedido después en República Dominicana con lo que sucede en Chile. Incluso en este rápido viaje que tuve la oportunidad de hacer República Dominicana, no dejé de impresionarme, y lo comenté varias veces allá, en la forma en que se reproduce justamente lo que ha sucedido aquí en Chile después de Pinochet. Es decir, un estado de conformismo con el modelo, una influencia muy grande de la socialdemocracia europea en la orientación de los partidos y de las estrategias de gobierno, la estrategia económica de gobierno. Se nota, se respira en las calles una identidad muy grande entre estos dos países al respecto. También, por cierto, hay asimetrías entre nuestros países, pero claro, Bosch alcanza a romper con su partido y a fundar otro. Allende muere, de alguna forma traicionado por sus propios seguidores, de alguna forma traicionado. Estoy diciendo algo muy brutal, porque la responsabilidad del golpe la tienen fundamentalmente los militares, Pinochet y los Estados Unidos. Pero claro, lo que hemos vivido después de eso, las justificaciones, el hecho que haya habido un ministro que después ha sido ministro varias veces en estas administraciones que siguieron a Pinochet,
y que en una entrevista por ahí le preguntan, ¿de qué se arrepiente usted realmente en su carrera política? De haber sido ministro de Salvador Allende, dice. Bueno, y él sigue considerándose un socialista, digamos así, hasta el día de hoy. Sin embargo, yo diría que lo alentador de estos procesos, y que se refleja también mucho en este libro, es la fidelidad que los pueblos mantienen hacia la figura de estos grandes mandatarios. La fidelidad que yo noté, claro, pocos días, pero que la observé en la prensa dominicana, por ejemplo, donde Juan Bosch fue objeto de enormes, muchos homenajes. Incluso un artículo que creo que se lo traje a la Rosario, de un artículo del propio expresidente Fernández, que le rinde un homenaje a Juan Bosch, y que podría ser el mismo homenaje que le rindiera un Ricardo Lagos u otro a la figura de Salvador Allende, hoy día en Chile. Es decir, el pueblo mantiene un gran recuerdo de Juan Bosch allá, después de 50 años, y mantiene lo que todos ustedes pudieron observar, un imperecedero recuerdo de lo que fue la figura de Salvador Allende, más allá de las críticas que puedan existir a su gobierno, de los procesos frustrados, de las inconsecuencias. La verdad que la figura de Allende como la figura de Bosch han crecido. Y su pensamiento, la verdad, es que se han ido igualando, se han ido tomando carne de nuevo en la conciencia de los países. ¿Cuándo íbamos a pensar que aquí, como también lo observé en República Dominicana, la gente volviera a hablar de la necesidad de recuperar el cobre, de la necesidad de que el Estado se haga cargo de la previsión, de la educación y de la salud? Parecían imposibles hace 20 años. ¿Cuándo íbamos a pensar de que íbamos a torcer nuestra mirada tan obsecuente con los Estados Unidos y con Europa hacia, la necesidad hoy día de estrechar vínculos con otros países de América Latina, como fue el ideal de integración que tuvieron Juan Bosch y Salvador Allende? Uno queda con la sensación, con este libro, de que hay esperanza mientras existan próceres, líderes, que son capaces de esta consecuencia. Porque Allende murió en La Moneda, pero Juan Bosch enfrentó un largo exilio, enfrentó riesgos enormes, pudo estar perfectamente dentro de las víctimas de Leonidas Trujillo, e encaró a la política de su país y a los grandes intereses. Y claro, la vida es un asunto que muchas veces no depende de uno mismo, sino que de circunstancias que son particulares. Pero los dos, lo importante es que siguen absolutamente presentes en la conciencia de nuestros pueblos. Dentro de las simetrías que encontré son las palabras casi finales de Juan Bosch, casi finales, porque todavía, era inminente el golpe de Estado que lo iba a derrocar, pero todavía no era, en la que él piensa y de alguna forma fustiga con esto a las organizaciones políticas. Él piensa que la democracia es una tarea del pueblo, que el pueblo es el encargado de sembrar, pero también de defender la democracia, que nada se podrá hacer en contra de las fuerzas militares, ni de la acción del imperialismo, ni de los poderosos, si es que no hay un pueblo organizado, consciente de sus derechos y de profunda vocación democrática. Y de alguna forma, Allende también, en su discurso final, es lo que transmite, junto con decirle al pueblo: no se dejen provocar, no mueran vanamente. Pero esa es la promesa democrática que él funda también, y por cierto, de la justicia social, el que funda la posibilidad de que de nuevo en las anchas alamedas y no en los conciliábulos se consigan las grandes transformaciones que esperan en nuestros países. Pensé mucho
al leer este libro en las revoluciones triunfantes y las revoluciones abortadas, pero también en esas esperanzas revolucionarias que hoy día existen en América Latina y que, todos tenemos de alguna forma el deber de defenderlas. Conversaba hoy día con un periodista que vuelve recién de un viaje a Venezuela, invitado a observar la realidad venezolana, y lo cierto es que las simetrías que se ven también entre el proceso venezolano actual y lo que padeció Chile en 1973 son asombrosas, con el acaparamiento, con la especulación, con el mercado negro, con las acciones desestabilizadoras, el boicot y tantas otras cosas que, claro, felizmente el presidente Maduro ha salido a encararlas ahora con fuerza. Y eso realmente, más que crítica, porque se va a prestar para que Estados Unidos pueda desplegar de nuevo este manual, ¿no es cierto?, del golpe de Estado, pero más que crítica nosotros tenemos que alentar, porque de otra forma no se salvan las revoluciones, sino son los pueblos los que salen a la calle a defenderlas, y cuando digo pueblo también el pueblo que constituyen las Fuerzas Armadas cuando éstas logran ser conscientes y comprometidas con los procesos revolucionarios. Veo dos grandes figuras. Me emociona el tamaño de la obra y el testimonio del profesor, del presidente Bosch. Me alegró ver en República Dominicana que una fundación en su nombre, empieza de nuevo a, como decía su nieto en la presentación, a sacar la revolución del escondite, una expresión muy hermosa que me gustó mucho como título. Sacar de la revolución del escondite significa no reivindicar lo que hicieron entonces estos personajes, sino que lo que de ellos queda vigente para el mundo actual, para la posibilidad, de soñar con revoluciones que siguen inconclusas en América Latina y tan inconclusas todavía en nuestro país, como hemos podido comprobarlo con este espectáculo grotesco de una izquierda que padeció 17 años de dictadura, de una izquierda que debería estar obligada a conocer de estas otras experiencias, de una izquierda que tiene todo en la población del país para poder liderarla, y que sin embargo renuncia a esa oportunidad, se sigue sumergiendo en el sistema electoral espurio, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro país, sigue apostando a la política cupular, sigue traicionando, como el Partido Comunista, ¿no es cierto?, la vocación revolucionaria que tenían para envolverse en definitiva con los que traicionaron a Bosch y traicionaron a Allende en la defensa de un sistema que no procura igualdad, que no procura democracia, que no procura esperanzas para su población. Muchas gracias.